Evangelina. ¿Cómo están? Bueno. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Con ganas de estudiar la segunda parte? ¿Descansaron? ¿Qué pasó? ¿Rindieron muchos exámenes? ¿Alguno de ustedes rindió? Yo sí. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Bien? Sí, más o menos. Bueno. Hay que seguir. Bueno, empezamos entonces con la segunda parte del ciclo. Hola Virginia, hola a todos, hola Micaela. Empezamos con la segunda parte de la materia. Ahora quizá vayamos un poquitito más rápido. Hoy les voy a hacer una síntesis de todo lo que es la unidad 3. Así ya les queda como todo un poquito más junto, digamos, porque la tuve que dar en dos partes porque es muy extensa. Es toda la parte de los fármacos que actúan sobre distintos aparatos y sistemas y me pide el programa, la currícula me pide que yo haga les dé los usos terapéuticos. Y eso es demasiado extenso. Entonces lo doy en dos partes, así les doy tiempo para que ustedes puedan leerlo. Y ahora en una clase les doy la explicación de todo junto, así cerramos toda la unidad 3. La parte de farmacocinética y farmacodinamia creo que se entendió, es bastante específica, es clara. Aparte les di explicaciones, pero esto había quedado como un poco descolgado. Hola Damián. Hola Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Bueno, ya somos 23. Lucía, buenas tardes a todos. Bueno, antes de empezar la explicación de todo lo que es la unidad 3, sobre todo la última, ¿vieron que yo siempre les pongo en negrita la parte que les voy a redactar? O sea, le pongo en el medio del texto, en cursiva, todo lo que la propuesta pedagógica dice que es esa unidad, pero les resalto en negrita el tema que se desarrolla en ese texto. Entonces, en este caso tenemos fármacos 1 y fármacos 2, porque lo dividí en dos textos. Fármacos 1 y 2, en ambos casos, está en negrita entonces la última oración, que es fármacos que actúan sobre distintos aparatos y sistemas, usos terapéuticos. La primera parte era farmacocinética y farmacodinamia. Eso es bastante específico, una vez que se comprende el texto, se lo lee, se entendió. Ahora vamos a sintetizar de manera de armonizar un poco este tema. Y antes de empezar en la síntesis en sí, les quiero decir qué es lo importante para que ustedes tengan en cuenta en relación a la evaluación que les voy a tomar. Vieron que les tomo 3 evaluaciones. Unidad 1 y 2, ya tomé una evaluación. Ahora viene unidad 3 y 4, viene la segunda evaluación, ¿sí? Hola Daniela. Viene la segunda evaluación después que veamos la unidad 4. Hoy estamos terminando la unidad 3, entonces les quiero decir que lo más importante ustedes cuando estudien este tema, estudien sabiendo cómo les voy a tomar esta evaluación, ¿sí? Yo les voy a tomar de la siguiente manera. Les voy a mandar un examen que va a ser de la unidad 3. Hola Giselle, ¿cómo estás? Les voy a mandar un examen que es de la unidad 3 y 4. Pero esta unidad 3, la parte de estos fármacos, ustedes léanlo a conciencia. Léanlo tratando de entender detenidamente, memorizando como para recordar los nombres, pero no como para sabérselos de memoria y tener que explicarlos o darlos en un oral o en un escrito como antes en la época presencial. Hola Cintia.
que había que recordarlo de memoria. Así yo no voy a tomar la evaluación de memoria. Pero entonces ustedes lean, prestando atención, tratando de recordar los nombres como para conocerlos. Cuando se encuentren en el texto con un nombre de un fármaco, que los nombres son raros, por ahí muy largos, repítanlos, léanlos y les sugiero, una sugerencia de modo de estudiar, es que ustedes los vayan escribiendo. Por ejemplo, un fármaco nuevo, supongamos hoy vamos a ver también un poco la parte de el tratamiento farmacológico de dislipemias. Un fármaco que se usa es la atorvastatina. Por ahí no todos lo conocen, pero es larga el vocablo. Atorvastatina, se escribe con B corta, sin H. Bueno, cada vez que aparece un fármaco que ustedes lo escuchan por primera vez o que no saben muy bien cómo se escribe, escríbanlo, estudien así, leyendo, entendiendo, leyendo a conciencia, y cada vez que aparece un nombre, escríbanlo. Otra forma que les sugiero de estudio para la evaluación, que va a venir después que terminemos la unidad 4, o sea, unidad 3 y 4 van en una evaluación. O sea, dentro de poquito ya va a estar esa evaluación. ¿Cómo va a ser? Va a ser que les voy a mandar un examen que sería como a libro abierto de antes, porque no voy a poner cámaras ni nada de eso, sino que va a ser como para que ustedes consulten el texto. Pero no pueden estar copiándose todo el tiempo. Entonces, la idea va a ser armado el examen de evaluación evaluación regulatoria, digamos, para aprobar la cursada. Que ustedes se puedan fijar en el texto. Entonces, ¿cómo estudian ustedes? Van leyendo, por ejemplo, fármacos que se utilizan en el tratamiento de la diabetes. Se pueden hacer aparte un resumen, un cuadernito con unas hojas de resúmenes, poniendo, bueno, fármacos para el uso de la diabetes o la Macarena. Entonces, ponen nada más que los nombres de los fármacos. Entonces ya ustedes se ubican, al momento de que ustedes reciben el examen, ustedes ya se ubican en su resumen qué fármaco, qué nombre está en cada tema. Entonces eso le va a facilitar la búsqueda y lo van a poder resolver más rápido. Y después, otra cosa que les puedo decir es que traten de relacionar las acciones terapéuticas o los usos terapéuticos con los nombres, ¿sí? Entonces ustedes ponen, por ejemplo, diabetes y ponen todas las que se usan. Y si hay varias que tienen un uso terapéutico igual, lo ponen. Después, dislipemia, ponen todas las que se usan, los nombres de los fármacos de las dislipemias. Eso es una sugerencia de cómo estudiar. Hacer tipo un resumen en una hoja, en un cuadernito o algo, con los nombres y ya les queda para qué patología o en qué indicación y los nombres de los fármacos, ¿sí? Como para después, cuando tengan el examen, lo puedan encontrar más rápido y a la vez sirve también, hola Cintia, buenas noches. Hola, profe, perdón la demora. No pasa nada. Y a la vez les sirve eso para tomar para tomar nota, para encontrarlo más fácil para el examen, y otra les va sirviendo para memorizar qué fármaco, para qué disfunción o para qué enfermedad o qué indicación tiene, ¿sí? Una manera de relacionarlos, porque eso es lo que nos pide la currícula. Fármacos que se utilizan en órganos y sistemas, sus usos terapéuticos, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió más o menos cómo les conviene estudiar? ¿Alguna pregunta con respecto a cómo estudiar o cómo va a ser el examen? Yo le quería preguntar, profe, porque llegué tarde. Ay, perdón, estaban hablando. No, si iba a ser oral o escrito, porque no sé si ya lo dijo. Escrito, sí, pero hay alguien más que quería preguntar. Sofía, ¿querías preguntar algo? Giselle. Sí, va a ser más de relación. Es decir, por ejemplo, más de relación, más de concepto, diría yo. Por ejemplo, va a ser escrito, les voy a mandar por mail el escrito y va a ser, por ejemplo, toda esta parte, ¿no? Hola Lucía. Hola Lucía, buenas noches. El examen va a ser, por lo menos en esta parte en relación a esta parte de los fármacos, de la unidad 3, va a ser
por ejemplo, para el tratamiento de la diabetes existe un tratamiento de tipo oral. Mencione qué drogas se usan. Y ahí entonces ustedes tendrán que poner metformina, no sé, glibenclamida, ¿sí? O al revés, la metformina y la glibenclamida son drogas utilizadas en el tratamiento con indicación para tal cosa o con el cuidado de tal otra. Entonces ustedes, cuando estén haciendo el examen, como van a tener un montón de fármacos, si hicieron ese resumen que yo les decía, aparte, o han estudiado así, relacionando el nombre con la patología o la enfermedad que se usa, lo van a encontrar más rápido. Y a su vez, si ustedes no habían prestado atención mucho, se habían olvidado, en el examen es otra instancia de aprendizaje para que ustedes busquen, no solo para copiar el examen y para responder, copiar y pegar. No, eso traten de no hacerlo porque no les sirve a ustedes. Traten de, si es algo que yo les pregunto y ustedes no habían tomado nota o no lo tenían muy claro, repasen esa parte. Porque si es algo que yo les tomo, es porque yo considero que es algo importante que ustedes sepan, que yo como docente quiero que ustedes aprendan, ¿sí? Que les quede de la materia. Entonces, aprovechen esta instancia como una instancia más de aprendizaje, ya que no se puede poner un número, no se puede calificar con un número, y no es así como es en la forma presencial que están todos con una hoja sin copiarse y tienen que memorizar y acordarse lo que estudiaron. No es así, porque yo no puedo poner cámaras para ver si se copia o no se copia. Entonces, el examen que yo armo tiene que ser de relacionar conceptos, de repasar conceptos, de ir y volver a fijar. Entonces va a ser más bien un poquito más largo en el sentido, no van a ser 5 preguntas, van a ser 15 o 20 preguntas y más de relacionar conceptos. Y ustedes cuando vean algo que no lo tienen muy claro, pues aprovechen para repasarlo en ese momento. Pues yo de otra manera no puedo hacer el examen, porque no les puedo poner un número, una calificación, porque no se puede, y tampoco puedo ponerles cámaras a ver si se copian o no. Entonces, la manera que yo tengo de hacer es esa, de que se genere una forma de repaso entre ustedes. Cuando ustedes están haciendo el examen, ir a repasar y buscar eso y completar una respuesta, ya sea para completar o sea verdadero o falso. Una de dos. ¿Se entendió? Perfecto, profe. ¿Alguien más quiere preguntar cómo va a ser el examen, o por lo menos en lo que respecta a esta parte de fármacos, que es un poquito denso, son muchos nombres, muchas cosas nuevas? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta en relación al examen? Bueno, recuerden que el examen evaluatorio para quedar como regulares en la materia era unidad 1 y 2, que ya lo tomamos, y ahora viene unidad 3 y 4, ¿sí? Hoy terminamos la unidad 3. La unidad que sigue, la unidad 4, es todo lo relacionado a vías de administración, formas farmacéuticas, técnicas de administración. Es cortito, en una clase eso lo sacamos. Así que probablemente el examen evaluatorio va a ser dentro de 15 días, ¿sí? Más o menos. Porque la unidad 4 en una clase se ve perfectamente, se comprende, a menos que se demore por algo que ustedes no comprenden o que quieran que les explique, pero normalmente yo la doy en una sola clase. Así que empezamos con el resumen de la unidad 3. Bien. La unidad 3, lo que nos faltaba ver eran fármacos que se utilizan en los distintos aparatos y sistemas, principalmente los usos terapéuticos. O sea, uso terapéutico es para qué está indicado. La indicación es la enfermedad o la patología o la disfunción para la cual se receta ese fármaco, que está relacionado con la acción terapéutica. Son vocablos parecidos. La acción terapéutica tiene que ver con el efecto que produce el fármaco, que no es exactamente el uso, pero según el efecto terapéutico que produzca ese fármaco, va a ser la indicación o la patología para la cual el prescriptor la está recetando. Entonces,
Lo que nos pide acá son los fármacos y sus usos terapéuticos. Eso es lo que más ustedes tienen que prestar atención a toda esta unidad 3, a esta parte, a esta clase. Yo les elegí algunos. Por ejemplo, empezando por los analgésicos. Los analgésicos tenemos los AINES, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroides. Eso quiere decir AINES. Ellos son la aspirina, el diclofenac, el naproxeno y la indometacina. También tenemos otros no AINES, que son paracetamol e ibuprofeno. El paracetamol por ahí es el más conocido, es el que primero se toma, la gente lo puede comprar en una farmacia sin receta médica, el ibuprofeno lo mismo. El paracetamol no es buen antiinflamatorio, es buen analgésico. El ibuprofeno es analgésico, antiinflamatorio y antifebril o antipirético. Antifebril y antipirético son sinónimos, ¿sí? Significan lo mismo, puede ser antipirético o antifebril, es lo mismo. Hay diferentes dosis, presten atención, ustedes como profesionales presten atención a las dosis. Yo no se los voy a tomar a las dosis, sí se las voy a mencionar en el examen porque lo voy a colocar como en la redacción, pero no es algo que yo normalmente tome las dosis, ¿sí? A menos que se esté haciendo algún ejercicio de cálculo, pero en este caso no les voy a tomar que ustedes recuerden las dosis que se usan, pero sí las características, porque lo que me pide la currícula es los fármacos y los usos terapéuticos. Pero ustedes siempre presten atención cuando sean enfermeros profesionales a las dosis que son terapéuticas y las dosis que son sobredosis o dosis tóxicas. Tienen que prestar atención a eso. Después tenemos los antiinflamatorios esteroides. Los esteroides, a diferencia de los AINES o no esteroides, son de segunda elección. En todo lo que es el tratamiento del dolor, existe una pirámide del dolor. La pirámide del dolor es porque hay una base sobre la cual se empieza y un ápice o punta, la puntita de arriba de la pirámide, que es donde se termina. Sobre la base tenemos la aspirina, es por donde se empieza. Aspirina, paracetamol, ibuprofeno. Y el ápice es la morfina, es la más potente de todos los analgésicos. Cuando se habla de pirámide del dolor, se hace referencia, sí, el último es la morfina, Giselle, tal cual. La morfina es la más potente. Cuando se habla de, escuchen hablar ustedes de la pirámide del dolor, se refiere a eso, ¿sí? Sí, ¿quién me pregunta algo? Virginia, ¿quién me quiere preguntar algo? ¿Que abrió el micrófono alguien? Patricia. El fentanilo, ¿estaría intermedio de los dos? Sí, el fentanilo, el superior es la morfina, el fentanilo sí. Está por debajo de la morfina, sí. Perfecto. Sí. Te hago una consulta, cuando se hacen los rescates, ¿puede producir también un coma farmacológico esto? Sí, puede producir. ¿Los rescates los hacen muy continuos? Sí, ya sea si el rescate está hecho por aumentar la frecuencia, que a los que vos decís continuo, y o si se aumenta, bueno, la frecuencia o si se aumenta la dosis. Bien, no, porque hubo una situación en la que, o sea, estuve en una situación, no se habló de ese tema, ni la familia, a pesar de que tienen conocimiento, pero uno como está justo en este tema así, más o menos estudiándolo y está aprendiendo, a mí me dio la impresión de que hubo una situación de muerte a través de un par de rescates seguidos. Sí, eso ocurre. Provocó por lo que yo observé, ¿no? Un coma farmacológico que duró 1 día y medio y después en la madrugada yo sentí que tuvo un cambio respiratorio, un cambio de ritmo, de frecuencia y como un tipo de expiración para mí. Y llamé a la enfermera y bueno, me dijo de que no, que está bien, pero yo sentí como que
fue todo producto de los varios rescates que le habían dado. Muy continuo las enfermedades. Sí, puede ser, ¿no? Sí, porque produce depresión respiratoria. En ese caso es importante la dosificación. Lo que les decía, yo no les voy a tomar dosificación porque no está en la currícula y tendríamos que tener 2 farmacologías para entrarnos en el mundo de las dosis, pero ustedes como profesionales tienen que saber la importancia de las dosis. Yo la primera vez que les expliqué acerca de la aspirina, les di el ejemplo de cómo las diferentes dosis, ¿se acuerdan esa clase? Que yo les explicaba las diferentes dosis, las diferentes acciones terapéuticas, los diferentes efectos que produce al ir a aumentar la dosis en una misma persona. Sí. Entonces, es muy importante la dosificación y es muy importante la frecuencia cuando se le está pasando por parenteral, por una bomba, o la administración en sí, aunque no sea parenteral. La administración, la dosificación es muy importante. Eso siempre ustedes como profesionales, lo primero que tienen que fijarse, lo que tienen a mano, es el prospecto. Si no, tienen algún libro de farmacología o buscan en internet las dosificaciones. Recuerden que tienen la página. Una pregunta antes de que por ahí siga de largo y yo me olvidé de preguntar. Sí. La compañera habla de rescate. ¿Nosotros eso lo tenemos en los temas y yo lo pasé de largo? ¿Cómo es eso? No, rescate yo no les mencioné nunca rescate. Creo que yo no lo redacté a eso. No, yo lo comenté a raíz de que estábamos hablando de la pirámide y preguntaba si el fentanilo estaba en la mitad. Sí, perfecto. No, está muy bueno, Patricia. Está muy bueno que hagas este aporte, así los demás. También alumnos van aprendiendo los diferentes vocablos que se van utilizando en las salas. Yo creo que no les redacté la palabra rescate. No. Porque es algo más específico. Y ya les digo, yo me quedo con ganas de enseñarles mucho más, pero si no, me dedicaría mucho a cada tema y no avanzamos. Entonces, por ahí quiero darles un poco, abrirles más el abanico y darles la indicación o el consejo de cómo seguir buscando en cada tema cuando sean profesionales enfermeros. En este caso, el rescate, Patricia se está refiriendo a esas dosificaciones extras que se dan en un paciente que está medicado con una analgesia, pero que presenta una sintomatología de dolor o de complicación antes de la siguiente dosis. Entonces se hace lo que se llama un rescate del paciente para evitarle ese dolor que apareció, que no siempre aparece entre dosis y dosis. Por eso se llaman rescates. Esos rescates tienen mucha importancia, por eso hay que fijarse muy bien qué dosis se le da en esos rescates. Entonces ustedes tienen como enfermeros o acompañante, por lo que relata Patricia, ha sido un acompañante o una persona cercana al paciente, pero no ha actuado Patricia como enfermera, tienen que ir sumando las dosis que se les va dando al paciente, ¿sí? Y observando al paciente. Eso cuando sean enfermeros, ahora no. Sí. Profe, unido un poco a lo que está diciendo Patricia, eso, a mí, por ejemplo, en la parte de la potencia del fármaco, que decía usted, bueno, la unidad 3 dice que depende de la afinidad con el receptor. En un paciente así, por ejemplo, que está nombrando Patricia, ¿puede pasar que el órgano receptor a cierta droga fuerte ya no le haga efecto y se tenga que pasar a una, y si sea a una droga superior sí le haga efecto o viceversa? Sí, y eso es lo que tiene que observar el enfermero o el médico para poder regular las dosificaciones, sobre todo en analgesias y más en anestesia. Ahora vamos a ver que los márgenes terapéuticos, una palabra que sí yo tomo, y esta es pregunta de examen, si quieren anótenla, yo la suelo tomar. ¿Qué es la ventana terapéutica o qué es el margen terapéutico? ¿A qué se refiere el margen terapéutico? Y en este caso es importante el margen terapéutico porque es la diferencia entre Hola Valentina, buenas noches. Buenas noches. Ventana terapéutica o margen terapéutico es importante porque en el caso de los anestésicos es en algunas drogas, es muy estrecho, quiere decir,
¿Qué es el margen terapéutico? Es la ventana o la diferencia que hay entre las dosis terapéuticas y las dosis tóxicas. Cuando esto es muy cerquita, es muy difícil para el médico acertar en dar la dosis exacta para lograr el efecto terapéutico y no encontrarse con el efecto tóxico. ¿Sí? Eso ocurre, como en lo que sigue que ahora vamos a ver, anestesias. ¿Sí? Por eso es muy, muy importante ¿Cómo la dijo, observación. profe? ¿Diferencia entre las dosis terapéuticas y las dosis qué? Y las dosis tóxicas. Bien. Toda droga tiene una dosificación. Las dosis que producen el efecto deseado, buscado, terapéutico, se llaman dosis terapéuticas. Las dosis o la cantidad de fármaco que ingresa al organismo por alguna vía de administración es la dosis. ¿Qué dosis? La dosis tóxica, ¿cuál es? Pues aquella en la que aparecen los efectos tóxicos. Cuando las dosis terapéuticas son muy cercanas a esas dosis tóxicas, tengo, se dice, un estrecho margen terapéutico o una ventana terapéutica pequeña. Entonces vos tenés, por ejemplo, hablando groseramente, un fármaco que tenés una dosis terapéutica 400 miligramos y tenés las dosis tóxicas 500 miligramos. Entonces, es muy cerquita, muy, muy cerquita. Entonces, hay que prestar muchísima atención porque vos de la nada te podés recontrapasar y alcanzar los efectos tóxicos. ¿Te das cuenta? Así hablando más criollo, para explicarte lo que es la ventana terapéutica. Margen o ventana terapéutica es una pregunta de examen. Yo la suelo tomar en el examen final, lo tomo generalmente. Puede ser un examen regulatorio o parcial o final, pero es una pregunta que yo hago. Porque es un concepto importante que ustedes tienen que manejar precisamente para que no ocurra lo que relató Patricia. Una consulta, esa es la importancia. Silvia, una consulta, discúlpame. Sí. ¿Tiene que ver también esta ventana o este margen, se relaciona también con la patología o la patología de base que pueda tener el paciente? Si tiene un problema, un ejemplo cardíaco o un marcapasos o alguna patología de base, ¿también se relaciona con esta ventana o este margen o no? ¿O es simplemente específicamente farmacológico? Es farmacológico, es específicamente farmacológico. Que tenga otra patología tiene que ver en el sentido de que seguramente tiene alguna otra administración de algún otro fármaco y puede producir alguna interacción farmacológica, que ese es un agravante, pero es aparte, es punto aparte. Ventana terapéutico o margen terapéutico es la diferencia entre las dosis terapéuticas y las dosis tóxicas. Y eso es exclusivamente de índole farmacológico. Aparte, profesora, produce un efecto adverso que es la disminución o la caída de la presión arterial, claro, sistémica. Los analgésicos o anestésicos, por ejemplo, el caso de morfina, fentanilo y los anestésicos en general, producen depresión respiratoria. Ese es el problema. Esa es la atención. Ustedes siempre fíjense, cuando esté administrando a un paciente un fármaco, fíjense cuáles son los efectos adversos y cuáles son las contraindicaciones principalmente. Primero las contraindicaciones, no vaya a ser que el médico haya indicado algo que está contraindicado. Y presten atención a los efectos adversos. ¿Sí? A ver si no les está apareciendo algún efecto adverso de la droga en ese mismo paciente. Y después se fijan en las dosis. Para no estar cerca de dosis tóxicas, equivocando. No va a ser la primera vez que yo he oído muchas veces médicos que se equivocan en las dosis. Muchas, o sea, no sé si muchas, pero he visto unas cuantas. Entonces uno tiene que estar atento, como farmacéutico, como enfermero, tiene que estar atento. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Entonces, los antiinflamatorios esteroides, los analgésicos antiinflamatorios esteroides son la segunda opción en todo lo que es analgesia, tratamiento del dolor. ¿Cuáles son ejemplos? Dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, triamcinolona, betametasona, prednisona. Esos son todos los llamados corticoides. Todos esos son de segunda elección. Son
principalmente antiinflamatorios, ¿sí? También tenemos fármacos que se usan en el tratamiento del reuma o artritis reumatoidea, que son cloroquina e hidroxicloroquina, ¿sí? Que son corticoides o parientes de los corticoides. Tenemos fármacos antigotosos que se usan para el tratamiento de la gota, que es una enfermedad que se produce por el aumento de ácido úrico en las articulaciones. Tenemos la colchicina y el alopurinol. Quiero que corrijan una cosa que yo me equivoqué en el texto, que puse alopurinol con una sola L, va con elie, ¿sí? Elie. Ahí en la página 2, donde dice fármacos antigotosos, tenés la colchicina y más abajo está el alopurinol, va con elie. Por favor, corríjanlo, que ahí me comí una L. El alopurinol se usa también en profilaxis de la gota, o sea, para que no aparezcan episodios de la gota. Y la colchicina, los dos se usan. Yo sé que la colchicina en general se tolera bien y se controla bastante el dolor y las apariciones de los episodios de la gota. Son situaciones muy dolorosas, ¿sí? La de las articulaciones en el caso de gota. La gota ya saben, es una acumulación se produce por acumulación de ácido úrico en articulaciones que tiene que ver con el alto consumo de carnes y de repollos, coles, ¿sí? Que eso produce una excesiva acumulación de úrico en articulaciones. Y el tratamiento del dolor de la migraña. Migraña ya saben que es un tipo de dolor de cabeza sectorizado, muy fuerte, y bueno, tiene diferentes causas. Muchas veces no se puede establecer cuál es la causa, o sea que lo único que se hace es tratar el dolor, trata los síntomas. Se usa aspirina. Para el dolor de cabeza se usa aspirina, se usa paracetamol, ¿sí? El famoso tafirol para el dolor de cabeza, que tiene la cabeza partida, ese es el tafirol, ese es el paracetamol. Se usan. También se usa el famoso Migral. ¿Lo conocen al Migral? Sí, Migral, bueno, el Migral tiene dihidroergotamina. Ese que les puse ahí en el apunte, dihidroergotamina, es el que contiene el Migral. Después tenemos el sumatriptán y después hay algunos preventivos, por ejemplo el propanolol. Propanolol es preventivo del dolor de la migraña, pero también tiene otros usos terapéuticos. El propanolol es un cardiotónico, se usa como antihipertensivo y es un beta bloqueante, el propanolol, pero también se usa para prevención de los episodios migrañosos, propanolol. Después tenemos otro tipo de dolor que son los dolores neuropáticos. ¿Por qué neuropático? Porque es cuando hay un daño, una disfunción, algún problema en alguna parte del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. O sea, es un dolor donde se involucra la fibra nerviosa también, no solo el músculo. Por eso se llama dolor neuropático. En ese caso se usan carbamazepina, que es anticonvulsivante, el famoso Tegretol, que conocerán el Tegretol, capaz que les suena más Tegretol, que es la marca comercial. Esa es la carbamazepina. Se usa en este tipo de dolor también, no solo para epilepsias, ¿sí? O convulsiones. La amitriptilina es un psicofármaco, pero también se usa en el tratamiento del dolor neuropático, generalmente a dosis menores. Profe, sí. Por ejemplo, la neuropatía diabética se trata con eso. Sí. Y gabapentina. Gabapentina también. Gabapentina es un anticonvulsivante. Bueno, también se usa en el tratamiento del dolor neuropático. Bueno, después tenemos los analgésicos opioides. ¿Por qué opioides? Porque opioides viene de la palabra opio. Opio es una sustancia que se extrae de una planta, la planta se llama Papaver somniferum. Papaver somniferum. Ahí se las puse yo, se las escribí en el texto. De ahí viene el opio, que el opio es un opioide, bueno, por supuesto. Opioides también tenemos la morfina, tenemos la codeína. La codeína es un derivado de
Es una, no me acuerdo si es etil o metilmorfina, pero es muy parecida a la estructura química. El tramadol, el dextropropoxifeno, todos esos son opioides. Nosotros tenemos naturalmente en el organismo receptores opioides, ¿sí? Entonces, naturalmente nuestro cuerpo resuelve este tipo de situaciones con opioides endógenos. Cuando hay un dolor, lo resuelve el cuerpo. A veces es insuficiente, por eso que hay que aportar algún fármaco. Pero quiero decir, son todos receptores para sustancias que nosotros tenemos en el cuerpo. Ahí tienen las características de cada uno de estos analgésicos opioides. El problema de los analgésicos opioides es que producen dependencia, tolerancia y adicción. Tolerancia está relacionada a que en sucesivas dosis, como decía ahí, no me acuerdo quién era que preguntaba, que cada vez hay que dar dosis más altas para que tenga efecto. Dependencia está relacionado a la dependencia más que nada psíquica, es decir, mentalmente el paciente depende y está esperando esa dosis para poder sentirse mejor. Y la adicción tiene que ver con una situación, ya después lo vamos a estudiar bien en las 3 definiciones, cuando veamos abuso de drogas, ya casi al final de la materia. Adicción es la situación en la que el paciente experimenta una necesidad exacerbada y una necesidad imperiosa de consumir ese fármaco o esa sustancia. Eso es adicción. Los analgésicos opioides producen estas 3 cosas. Tolerancia, que tiene que ver con la dosis, que cada vez necesitas más para que te haga el efecto. Dependencia, que está psíquicamente pensando que tiene que venir eso para solucionarle algo. Y adicción es que está desesperadamente, imperiosamente la necesidad y no puede estar sin eso. Esas 3 cosas producen los analgésicos opioides. Tengo una consulta, y una vez que la persona se hace adicta a ese fármaco, puede resultar que llegue un momento que no le haga efecto, ¿no es cierto? Sí, pero no tiene que ver con la adicción, tiene que ver con la tolerancia del fármaco. Profe, yo le puedo hacer una consulta, nada que ver, pero yo no estoy en el Classroom, me salí yo del Classroom de farmacología. ¿Yo le podría pasar después mi email para que me vuelva a ingresar? Sí, cómo no. Sí. Después tenemos los anestésicos. Dentro de los anestésicos es parecida la palabra analgesia-anestesia. Analgesia tiene que ver con la desaparición del dolor, calmar el dolor. Y anestesia tiene que ver más involucrado a la fibra nerviosa, es decir, se inhibe la fibra nerviosa para que no se transmita la sensación de dolor. O sea, se logra algo parecido, el dolor se va, pero tienen diferente mecanismo de acción. Esa es la diferencia, ¿sí? El tema es que porque me duele la cabeza no me voy a poner una anestesia para no sentir el dolor de cabeza, obviamente, es algo muy lógico, un sentido común. Pero quiero decir, se logra lo mismo, desaparece el dolor, pero tienen diferentes mecanismos de acción. Los anestésicos pueden ser locales o generales. Los locales actúan sobre mucosas y sobre piel. Y los generales en general involucra 4 pasos que tienen que ver con la analgesia, amnesia, después la relajación del músculo, después la abolición de todo lo que sea reflejos, inhibir los reflejos, y después el mantenimiento de ese tiempo eso es la anestesia general. Y la local es sobre piel y mucosas, en un sector localizado. Todo lo que es anestesia local son reversibles, obviamente, generalmente son de menor tiempo de duración, tienen variedades en cuanto a potencia, toxicidad y a duración de la acción, pero generalmente son más cortos. Tenemos la lidocaína y la bupivacaína como ejemplos. La lidocaína puede venir en presentaciones con epinefrina o sin epinefrina. ¿Vieron esos pomitos con lidocaína que son, por ejemplo, para colocar sondas, las sondas Foley? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo de las sondas Foley? Sí. Bien. Que son así locales. Perfecto, sí.
esos, algunos vienen con epinefrina precisamente para lograr una vasoconstricción, es decir, para aumentar la eficacia de la acción anestésica. Es decir, para que si hay vasodilatación, se me diluye más rápido la acción anestésica. Entonces, al haber vasoconstricción, yo es como que aprovecho, hago más eficiente la acción anestésica. Para eso es que vienen con vasoconstrictores como la epinefrina, se los asocia. Pero ojo, porque no todo el mundo puede tolerar los vasoconstrictores. Hay gente con problemas circulatorios o problemas cardíacos que no toleran los vasoconstrictores. Entonces, en ese caso no se pueden utilizar. Bueno, después tenemos los anestésicos generales que les dije que tienen pasos porque generalmente se asocian con algún otro tipo de fármacos para lograr esos pasos de primero lograr una analgesia, después una amnesia, ¿sí? Después relajar todo lo que sea músculo, relajación de musculatura lisa, y después abolir todo lo que sea reflejos, y después el mantenimiento. Todos esos pasos se hacen en lo que es una anestesia general. Para eso se usa una combinación de fármacos. Después tenemos los anestésicos por vía intravenosa. ¿Cuáles son? El tiopental, la ketamina y el propofol. El propofol produce adicción, se usa para inducir la anestesia y para mantener la anestesia. El tiopental solo para inducir la anestesia. Todos estos son por vía intravenosa, ¿sí? Estos se usan en quirófano. También son drogas de adicción. La ketamina en un momento era muy usada por los drogadictos y se pasó de listado de forma de comercialización. Se pasó a tener que usarse con vale para adquirirlo porque se compraba en las farmacias. Se vendía, era más o menos como el clonazepam, que se podía conseguir con una receta, era fácil. Viste que los drogadictos encima consiguen el sello del médico, no sé cómo hacen, o no sé, pero el clonazepam lo consiguen. Y así pasaba con la ketamina. La ketamina se usa también en veterinaria, también. Sí, se usa en veterinaria. Sí, el tiopental también. Sí. Y bueno, y el propofol, que fue el motivo de adicción de Michael Jackson, y motivo de muerte también porque tuvo una sobredosis. Después tenemos los anestésicos inhalatorios, que son los más volátiles. Se usa también en quirófano, vienen en unos pomitos así que tipo un aerosol, y bueno, se usan también, está el isoflorano, sevoflorano y alotano. Son anestésicos inhalatorios, ¿sí? Que son muy volátiles, están generalmente en aerosoles y se aplican con válvulas. Y después otros fármacos que se utilizan también en anestesia son el fentanilo, el remifentanilo y el midazolam. ¿Sí? El midazolam da sedación y amnesia. El remifentanilo se usa, y el fentanilo, los dos, se usan en cirugías. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí. Una consulta, Silvia. Sí. Midazolam, ¿puede ser que se los den a las personas también, se utilice para las personas que tienen Alzheimer y que están muy alteradas? Sí, porque el midazolam es dentro de las clasificaciones de los psicofármacos, porque midazolam, si bien en la página 3 está dentro de fármacos complementarios de la anestesia. No sé si alguno tiene el apunte a mano, pero yo se los puse como fármacos complementarios de la anestesia. Pero el midazolam en realidad es un psicofármaco también. Hay algunos que, vieron que, como veíamos que yo les conté el caso del propanolol, que es un antihipertensivo, pero también sirve para preventivo del dolor de migraña, para la migraña. O sea, que a veces están en varios lugares porque tienen más de un uso terapéutico. En el caso del midazolam, si bien está en complementario de anestesia, básicamente es un psicofármaco, es una benzodiazepina. O sea, y las benzodiazepinas están clasificadas dentro del grupo de los hipnosedantes, es decir, hipnóticos y sedantes. Son los conocidos popularmente como ansiolíticos, los ansiolíticos, ¿sí? Por eso se puede usar el midazolam en algunos casos más difíciles de controlar en cuanto a todo lo que es la ansiedad. Midazolam.
¿Te contesté, Gabriela? Sí, perfecto. Genial. Gracias. María, querías hacer una pregunta. Sí, profesora, usted habló de la lidocaína. Sí. Sabemos que es un anestésico local. ¿Cuál es la cantidad que se tiene que colocar para producir una vasoconstricción? Si es local, profesora. No, la lidocaína con epinefrina, que es la vasoconstricción, la aporta el vasoconstrictor, o sea, el alfa-adrenérgico, o sea, la epinefrina, ¿sí? La droga simpático-mimética, ¿sí? O sea, la adrenérgica, la que estimula el sistema simpático, que es el sistema de vasoconstricción. Cuando la epinefrina está asociada a la lidocaína es cuando se produce la vasoconstricción. Si yo saco la epinefrina o la noradrenalina, no está la lidocaína sola. Que eso, fíjense, porque no todos los pacientes se les puede dar con un vasoconstrictor. Hay algunos que tienen problemas circulatorios o problemas cardíacos y no se les puede dar. Porque la lidocaína, la anestesia, tiene llegada, a pesar de que es una aplicación local, puede tener llegada al sistema sistémico. Ojo con eso. Ojo con eso. Eso hay que manejarlo muy bien. Por eso, cuando ustedes coloquen una sonda Foley, tienen que fijarse muy bien si usan con vasoconstrictor, sin vasoconstrictor, a qué paciente. Eso siempre presten atención. Presten atención. Ustedes, cualquier duda, se van al prospecto o lo buscan en la página de ANMAT, donde yo les di la página de ANMAT. ¿Vieron cuando hicimos el trabajo práctico de la unidad 1 y 2 de los analgésicos? Que yo les di el prospecto bajado de la página de ANMAT. Van ahí a Vademecum, se bajan el prospecto del ANMAT y leen qué efectos terapéuticos, qué efectos adversos tiene, cuáles son las dosis, cualquier duda que ustedes tienen, o buscan el prospecto que tengan a mano o se buscan en internet eso. Y ahí es lo primero que ustedes tienen que consultar, lo más básico. Siempre, ante la menor duda, consultan. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Hasta acá? Bien, avanzamos con todo lo que es psicofármacos. Este grupo podría ser un capítulo entero exclusivamente de psicofármacos. Yo les puse solamente algunos renglones de todo lo que es psicofármacos. Ustedes saben muy bien que todo lo que es psicofármacos se deberían vender, espero que así sea en las farmacias, con recetario, ya sea rosa o un recetario blanco. El recetario blanco son de los estupefacientes, el recetario rosa son de los psicotrópicos, todos son psicofármacos, están dentro del... hola Valentina. Se consiguen solamente con receta y son los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso central es característico porque está formado por un tipo de células que son las neuronas, que tienen de las características de la neurona como célula. Yo les rescataría que tiene un axón muy largo, o sea, las fibras nerviosas son características. A través de las fibras nerviosas, entre célula y célula, se establece un modo de comunicación que puede ser o químico o eléctrico, ¿sí? Son las dos clases de cómo se comunican las células, cómo se comunican dentro de nuestro organismo las distintas células. Cuando nos dice, ay, tenemos que salir corriendo, tenemos que estudiar, tenemos que dormir, tenemos que hacer esto, lo que fuere, todo se comunica en las células. Le dicen cosas una a la otra, levantá, cerrá el ojo, gritá, salí corriendo. Bueno, esa forma de comunicación puede ser o eléctrica o a través de sustancias químicas. La forma eléctrica es una despolarización de membrana a través de la fibra nerviosa, esto lo habrán visto en biología, o a través de una hiperpolarización de membrana. Todo esto tiene que ver con una diferencia de cargas a través del medio exterior al axón o el medio interior, por pasaje hacia el exterior o hacia el interior de iones. ¿Qué son iones? Son sustancias cargadas eléctricamente. ¿Puede volver un segundo? Sí. Me perdí en despolarizan, hiperpolarizan. ¿Puede volver un segundo? Sí, esta parte de hiperpolarización o de despolarización de la membrana tiene que ver con la forma de comunicarse, la forma
eléctrica de comunicarse que tienen las neuronas. Todo esto supongo que lo habrán visto en el secundario o en biología, porque esto no es motivo mío de la materia en sí, pero lo tienen que saber para entender cómo actúa un psicofármaco. O sea, una neurona con otra neurona, ¿cómo se comunica? ¿Por una vía química o por una vía eléctrica? De las dos maneras. La vía eléctrica es por diferencia de cargas. Hiperpolarización o despolarización tiene que ver con la entrada y la salida de iones. Iones son sustancias cargadas eléctricamente, con carga positiva o con carga negativa. Según vaya para afuera de la célula una carga o esté adentro, entiende algo la otra célula. Es un mensaje, una forma de, es como las letras nuestras de la escritura o las palabras. Son formas de comunicarse a través de la despolarización o hiperpolarización de la membrana. Son comunicaciones eléctricas. Y la otra es la forma química. ¿Qué hacen las células? Segregan sustancias. Que esas sustancias, cuando se segregan, dicen cosas. Por ejemplo, segrega adrenalina y dice, hay que salir corriendo. O sea, cada vez que yo me pongo en alerta, se estimula el sistema, el que se estimula es el sistema nervioso simpático. Se segrega adrenalina. Entonces, yo ya sé que tengo que prestar atención, que tengo que estar atenta para dar la clase, tengo que estar atenta para mirarlas a ustedes, cualquier pregunta, ver lo que tengo que decir, no olvidarme de cosas de la clase. Entonces, yo estoy en estado adrenérgico, de atención. Si me como un chocolate, ahora termino la clase, me tomo un cafecito con un chocolate, como me gusta a mí, con pasas y nueces, ahí se segrega otra sustancia, que es la serotonina, porque es una sustancia del placer, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente se van segregando diferentes sustancias que se llaman, en el sistema nervioso central, ¿cómo se llaman? Neurotransmisores, ¿sí? Neurotransmisores son las sustancias que se liberan en las células nerviosas, en las neuronas, para establecer una comunicación, para comunicar, dar un mensaje, ¿sí? Así es como ustedes tienen acá en el apunte, en la página 3, yo ya les empiezo a hablar de neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas endógenas en el cerebro que actúan para permitir la señalización a través de una sinapsis química. Todo esto se libera en una sinapsis, es decir, se libera el espacio sináptico. Una neurona lo libera y lo capta otra. Entonces, le da un mensaje, le dice algo, una señal. Y según el neurotransmisor, la otra neurona va entendiendo una cosa u otra. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? Y tenés un montón. Tenés el GABA, que es una sigla, quiere decir ácido gamma aminobutírico. El GABA tiene que ver con lo que me preguntaban, no sé quién era, Patricia, creo, que me preguntaba del midazolam, si lo tomaban personas del Alzheimer. Bueno, el midazolam es una benzodiazepina que actúa sobre este receptor GABAérgico, sobre lo que se estimula es este neurotransmisor, el GABA, ¿sí? El GABA es un neurotransmisor que es inhibidor en el sistema nervioso central. Hay algunos que son inhibitorios y otros que son excitatorios. Así, cuando se liberan se inhiben cosas y otros que se estimulan cosas. Tenemos el GABA, tenemos la acetilcolina, la dopamina, norepinefrina, epinefrina, histamina, serotonina. ¿A algunos de ustedes todas estas palabras les suena? ¿Alguna vez las han escuchado? Adrenalina seguro, pero el resto, ¿la han escuchado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Sí, en Bien. biología, la ACH, todo eso vimos aparte. Sí, Claro. también. Profe, ¿en qué página está leyendo usted? Porque En la página perdí 4. la página. En la página 4. 4, sí. Está cuando empiezo a hablarles de psicofármacos. Empiezo a hablar un poquito del sistema nervioso central, muy poquito porque no es mi materia, pero bueno, les traigo, si hay alguna parte que yo les relato acá, del sistema nervioso central, por ejemplo, que ustedes no se acuerdan, vayan y busquen en biología y repasen esa parte, como para poder enganchar y entender lo que sigue.
No es que se tienen que poner a estudiar todo eso, pero si no recuerdan, van, repasan lo de biología, esa partecita, buscan así, releen y después vuelven a agarrar el texto, ¿sí? Porque eso les va a ayudar a poder entender mejor el texto. Yo les hago apenas una referencia, porque si no, yo les digo, les tendrían que dar una materia entera de psicofarmacología, porque es larguísima. Igual, Yo les hago perdón, un profe, resumen. yo creo que estoy en el texto equivocado. Por eso me parece, porque no Hay dos encuentro lo que usted textos, está uno es diciendo. Sí, fármacos por eso. 1 y otro es fármacos 2. Son todos, como expliqué al principio, claro, porque vos te enganchaste más tarde. Claro, fármacos Eh, 1 es el que yo tengo ahí. Ujú. El de fármacos 2 es el que no estoy encontrando. Pero bueno, ya lo voy a encontrar, profe, si no la interrumpo Hay más. una parte donde está psicofármacos que yo les empiezo a nombrar todos los neurotransmisores. GABA, ACH, como decían ustedes, que es la acetilcolina, dopamina, norepinefrina, noradrenalina, histamina, serotonina. Eso léanlo para entenderlo, anoten los nombres, como les decía al principio, y se entiende, creo, bastante bien. Tengo acá la página siguiente, en la 5, la clasificación de los psicofármacos. Por ejemplo, ¿cómo lo tienen que ver a esto, a este cuadrito? Es un cuadrito. No sé si lo ubicaron ya. Es un cuadrito, perfecto. Ustedes empiezan. ¿Vieron en la última columna que dice ejemplos? Tienen aripiprazol, clozapina, olanzapina, risperidona. Olanzapina está repetido, lo tachamos. Eso táchenlo porque está repetido. Bueno, todas esas son fármacos que se usan como antipsicóticos. ¿Sí? Se usan como antipsicóticos. ¿Sobre qué tipo de receptor actúan a nivel del sistema nervioso central? Sobre el receptor de dopamina, es decir, el receptor dopaminérgico se llama. Así se llama el receptor. ¿Sí? Recuerden de farmacodinamia. Farmacodinamia, que es la parte de la farmacología, lo vimos en esta misma unidad, unas clases atrás. Farmacodinamia es la parte de la farmacología que estudia el mecanismo de acción, es decir, cómo actúan los fármacos. Es decir, el fármaco se une al receptor celular y produce a partir de esta unión, receptor ligando, un efecto terapéutico. Ese efecto terapéutico es la respuesta que normalmente es la deseada, no es algo que no se busque, es lo que busca el médico. Precisamente para eso está el uso terapéutico. Bueno, entonces, sobre ese tipo de receptor dopaminérgico es donde actúan el aripiprazol, clozapina, olanzapina, risperidona. ¿Qué uso terapéutico tienen? Antipsicóticos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se llama el neurotransmisor involucrado? Dopamina. ¿Sí? Así se estudia este cuadro. Vamos con el siguiente. El siguiente dice, levodopa más carbidopa. En la columnita de ejemplos, la última, dice, levodopa más carbidopa, ese es uno, porque viene así asociado. Y la otra es levodopa más benseracida. Son dos tipos de asociaciones. ¿Sí? Las dos se usan como antiparkinsonianos, o sea, en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. ¿Y sobre qué receptor actúan? Sobre el receptor dopaminérgico. Es decir, ¿cuál es el neurotransmisor involucrado? La dopamina. ¿Sí? Bien. Algo así es como voy a tomar en el examen. Vamos a uno más. Fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram. Les puse algunos, ¿no? Esos son todos fármacos que se usan como antidepresivos, o sea, en el tratamiento de la depresión. ¿Sí? La depresión es, junto con la ansiedad, una de las dos patologías más comunes dentro de lo que son las enfermedades psíquicas. En el mundo, no en Argentina, en el mundo. Entonces, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram son antidepresivos, se usan en el tratamiento de la depresión. ¿Sobre qué tipo de receptor actúan? Sobre el receptor adrenérgico, es decir, un receptor del sistema simpático. ¿Cuál es el neurotransmisor involucrado donde actúa este fármaco? ¿Epinefrina o adrenalina?
así es como voy a tomar, ¿sí? Así es como yo tomo esta parte, qué tipo de preguntas hago. La mirtazapina. Mirtazapina es un antidepresivo, pero ya no actúa sobre la adrenalina, actúa sobre el receptor serotoninérgico, es decir, sobre el neurotransmisor serotonina. Después tenemos clonazepam, alprazolam, fenobarbital, zolpidem, midazolam, que me preguntaban recién. Todos esos son benzodiazepinas. Son ansiolíticas e hipnosedantes. ¿Sobre qué tipo de receptor actúan? Receptor GABAérgico. ¿Cuál es el neurotransmisor involucrado en el mecanismo de acción de estos psicofármacos? Eso es una pregunta típica de examen. ¿Cuál es el neurotransmisor involucrado en el mecanismo de acción de los siguientes fármacos? Clonazepam, alprazolam, fenobarbital, zolpidem. Entonces ustedes ahí tienen que responder. El receptor involucrado es el GABA, ácido gamma aminobutírico. ¿Se entiende cómo es que tomo? ¿Cómo es que quiero que entiendan cómo actúan los fármacos? ¿Más o menos le agarraron la mano a este cuadrito? Usted no se nos hace luego a preguntar la pregunta. Dijo, ¿cuál es el neurotransmisor involucrado? La pregunta en él? es, una pregunta típica de examen puede ser, ¿cuál es el neurotransmisor involucrado en el mecanismo de acción de los siguientes psicofármacos? Clonazepam, alprazolam, fenobarbital, zolpidem, qué sé yo, el que pregunte, el que esté acá, alguno de los que esté acá en el cuadrito. ¿Cuál es el neurotransmisor involucrado en el mecanismo de acción de los siguientes psicofármacos? Clonazepam, alprazolam. ¿Lo copiaron? ¿Sí? ¿Pudieron copiarlo, chicos? Háganme así si pudieron. Alguna señal denme. Sí, profe, sí. ¿Sí? Genial. Bien, Joana. Gracias. Sí, Lucía. Bien, Patricia. Ok. Así es como quiero que encaren el estudio de este cuadrito de psicofármacos. Es muy resumido, porque se imaginan que psicofármacos es un mundo. Pero bueno, esto es lo básico. Bien. Después tienen, en la página 7, tienen un cuadrito que ahí es donde pueden repasar un poquito de biología, si no se acuerdan lo que es sinapsis, despolarización, hiperpolarización de membrana, comunicación entre las células. Tienen las principales características de una neurona. Entonces ahí en ese esquema, en esa fotito, pueden aprovechar para repasar un poco de lo que es biología. Dónde está el núcleo, el cuerpo, el axón, dónde se unen, dónde está la sinapsis entre las neuronas, y bueno, a partir de ahí empezar a retomar todo lo que vimos de los psicofármacos, dónde actúan, cómo se libera el neurotransmisor y eso, como para que puedan repasar. Les di un esquema como que a partir de este esquema ustedes puedan repasar un poquito de lo que es la neurona y la sinapsis, la comunicación entre las neuronas. Para Eso lo vimos cuando estudiamos la parte de los impulsos nerviosos, cómo llegaban, cómo bajaban, cómo se comunicaban y todo eso. Exacto. Yo esto se los puse más que nada para que ustedes retomen y repasen esa parte, porque en sí no es farmacología esto, pero les puse para que retomen, para que puedan entender cómo actúa el psicofármaco en una sinapsis. Bueno, después tenemos la parte de gastrointestinal. Dentro de todo lo que es gastrointestinal tenemos algunos fármacos antiespasmódicos, o sea que actúan reduciendo la motilidad espasmódica en forma de espasmos, la motilidad gastrointestinal. Entonces se utilizan en algunas enfermedades, por ejemplo, colon irritable, en enfermedades de divertículos, donde se presentan síntomas de movimientos espasmódicos que son dolorosos. Entonces se actúan tratando con antiespasmódicos.
Por ejemplo, la famosa buscapina. La buscapina se llama en realidad, el nombre genérico es iosina o escopolamina. Iosina con H. Es el nombre de la buscapina, ¿sí? Es un antiespasmódico. La otra es la omatropina, ¿sí? Omatropina también es otro fármaco que es antiespasmódico. Después tenemos algunos otros que son, que actúan también sobre la motilidad, pero que inhibe la motilidad. Por ejemplo, la metoclopramida, que es el famoso Reliberan. La droga del Reliberan se llama metoclopramida. Y lo que hace directamente es inhibir la motilidad, ¿sí? La metoclopramida actúa sobre los receptores a la dopamina, que están en la zona entérica gastrointestinal. La otra droga que también inhibe la motilidad se llama domperidona. Hay unas gotitas que se usan de domperidona también para inhibir la motilidad. Después otros fármacos también que actúan sobre el sistema gastrointestinal son los antiácidos. Los antiácidos conocerán el famoso Milanta, el frasquito de Milanta o las pastillas. La Milanta son antiácidos, o sea, son hidróxidos. Hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio. No actúan a través de receptores celulares como la mayoría de los fármacos. Es una excepción del mecanismo de acción. Y esto es otra pregunta de examen. Si quieren la anotan. Pregunta de examen. Una pregunta de examen puede ser: cite ejemplos de medicamentos o fármacos que no actúen a través de receptores celulares. Profe, ¿podría repetir? Cite ejemplos de fármacos que no actúen a través del mecanismo de acción de receptores celulares. Un ejemplo serían los antiácidos. Hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio. Porque no se unen a ningún receptor celular. Lo que hacen es aumentar el pH gástrico, ¿sí? Calmar la acidez. La acidez tiene un pH bajo. Entonces lo que hace el antiácido es calmar esa acidez, ese dolor, esa irritación que produce la excesiva acidez. Entonces, el hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, ¿qué hacen? Suben el valor del pH, es decir, calman esa acidez, alcalinizando el medio, pero no se unen a ningún receptor celular. O sea, modifican el pH del medio, modifican el medio, pero no se unen a ningún receptor celular. Esto es una excepción, ¿sí? Es diferente a la mayoría de los medicamentos que actúan a través de receptores celulares, como estudiamos en farmacodinamia. Cuando vimos farmacodinamia, vimos el mecanismo de acción, o sea, el fármaco se une en receptor celular y a partir de esa unión se genera un efecto terapéutico que es una respuesta terapéutica que es la buscada por el médico. Bueno, este caso es un caso de excepción, es una pregunta de examen. Yo le digo, deme ejemplos de excepciones del mecanismo general que tienen todos los fármacos que se unen a receptores. Deme un ejemplo o dos ejemplos, los que fuere, que un fármaco actúa pero no por un receptor. Un ejemplo son los antiácidos, ¿sí? Otro ejemplo, ¿saben cuáles son? Hablando de gastrointestinal, el carbón activado, las pastillas de carbón. ¿Las conocen las pastillas de carbón para la diarrea? Sí. Bueno, ese es otro ejemplo, también igual que los antiácidos, de un fármaco que no actúa a través de receptores celulares. El carbón activado o pastillas de carbón. Te hago una consulta, ¿y la hepatalgina también no? No, la hepatalgina actúa a través de receptores celulares. Bien. La hepatalgina es una mezcla de extractos vegetales de alcachofa y carqueja, que son colagogos y coleréticos. Actúan favoreciendo la segregación y fabricación del
de los fluidos de la bilis y favoreciendo la fluidez para que el jugo del biliar pase al intestino y se puedan emulsionar las grasas. Ese es el mecanismo de acción de las gotitas. Y el Suprasec, que hace también también se utiliza como las pastillas de carbón, también claro, es... ese lo vamos a ver ahora, ya lo agarramos. A continuación, Gabriela, ya que lo trajiste a la cuenta, ese no es un ejemplo de excepción. O sea, los ejemplos de excepción eran el antiácido y las pastillas de carbón. ¿Sí? Las gotitas de patalgina, que son extractos de alcachofa y carqueja, no son excepción, actúan a través de receptores celulares. El Suprasec es una marca comercial. Lo que trae el Suprasec se llama loperamida. La loperamida es un antidiarreico, pero actúa a través de receptores celulares y lo que hacen es inhibir la motilidad gastrointestinal. Directamente actúa sobre los movimientos peristálticos del intestino. No sé si se los puse. A ver si se lo puse. No se los puse, pero lo que hace la loperamida es eso, es inhibir los movimientos peristálticos del intestino. Entonces, al haber menos, porque ¿qué pasa? Cuando hay una diarrea hay una excesiva motilidad intestinal. Y entonces lo que hace la loperamida es calmar esos movimientos, disminuye esos movimientos, entonces el intestino ya no tiene tantos movimientos, se va reduciendo la diarrea. Ese es el mecanismo de acción de la loperamida. Genial. Después tenemos los laxantes. Dentro de los laxantes tenemos vaselina líquida. ¿Y qué más les puse? Bueno, vienen muchos que ahora se usan, son esos medicamentos que vienen, que son un conjunto de mucílagos y fibras para favorecer la motilidad intestinal, para favorecer la defecación. Esos se han puesto muy de moda últimamente. Después tenemos laxantes como lactulosa, el hidróxido de magnesio que se usa en constipación. No se los puse acá, pero también hay supositorios, pero está cada vez en desuso, cada vez se usa menos, pero hace unos 15 años atrás se vendían bastante los supositorios de glicerina para favorecer la defecación, como laxantes. Pero cada vez menos se usan. Después tenemos todo lo que son inhibidores de la producción de protones, inhibidores de la bomba de protones, que es el famoso omeprazol. Esomeprazol, omeprazol, directamente actúan inhibiendo, a nivel celular, actúan inhibiendo la producción de acidez. Está muy de moda el omeprazol, muy de moda, demasiado para mi gusto. Después tenemos los antihemorroidales. Dentro de los antihemorroidales tenemos asociaciones, hidrocortisona, lidocaína, porque en hemorroides hay lesiones, entonces por eso aparece la lidocaína como anestésico para calmar el dolor. Y hay inflamación, por eso aparece la hidrocortisona, que es un corticoide que es antiinflamatorio. ¿Se acuerdan? Lo primero que vimos, antiinflamatorios, eran los corticoides. Y después tenemos la sulfasalacina en la página 10, que es una droga que se usa en colitis ulcerosa o en enteritis o en enfermedad de Crohn, en artritis reumatoidea. Son trastornos intestinales crónicos. Después tenemos algunos medicamentos que se usan para la deficiencia de hierro en anemias. Se usa directamente el sulfato ferroso como aporte de hierro. El hierro, esto es. El hierro, si viene en comprimidos en forma oral, está como sulfato, ¿sí? Sulfato ferroso, sulfato de hierro. Si es intravenoso, cuando el paciente está hospitalizado y le tienen que administrar hierro, no es sulfato ferroso, es otra sal del hierro, ¿sí? No es el mismo hierro, es el hierro, pero en forma de dextran o de sacarato, pero sigue siendo hierro, ¿sí? Simplemente se varía la sal para poder administrárselo intravenoso. Eso puede ser entonces el hierro aporte oral o aporte parenteral. Después tenemos fármacos para modificar todo lo que sea coagulación.
ustedes si trabajan en el hospital van a encontrar expansores, que los expansores son aquellos que aportan volumen. Cuando se pierde mucha sangre por una hemorragia, se les administra al paciente expansores, se llaman, es para dar volumen de sangre. O sea, es agua con sales como para dar el volumen que no tiene la sangre, porque si no tenemos cierto volumen en el sistema sistémico, hay depresión de toda la homeostasis. Entonces se dan los famosos expansores, ¿sí? Eso si pasan por el hospital, en las salas de internación, lo van a ver. Bueno, creo que nada más de esto. Después tienen los antineoplásicos e inmunosupresores. Les puse algunos nombres como para que leos, como para conocerlos, pero no me interesa que se lo acuerden de memoria, simplemente leerlos como para que los hayan leído alguna vez y no les suene tan raro si les toca administrar alguno de estos, sepan de qué se trata, nada más. Bueno, y después pasamos a la unidad 3 también, la última parte, que son fármacos en el tratamiento de diabetes, hipertensión y dislipemias. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ok, avanzamos entonces. Esta parte yo la puse así, la organicé como fármacos para el tratamiento de diabetes. Les puse primero una breve, pero brevísima, resumen de lo que se trata la diabetes. Ustedes seguramente la han estudiado con mucho mayor intensidad, con más detalle. Yo les hice un breve resumen como para entrarles en tema. Lo que a mí me interesa lo que les voy a tomar va a ser qué fármacos se utilizan. Les puse también a modo de resumen los criterios para el diagnóstico de diabetes. Hay diferentes autores, puede ser que tengan algún otro autor. ¿Ese material ya lo subió? Sí, ya lo subí. Ay, no lo vi. Sí. Está en dos partes, Gaby, esta es la continuación. Claro, fíjense que esta parte, que es la que ya subí, que vos me estás preguntando, dice en el medio, este texto es continuación de fármacos 1, ¿sí? Porque lo dividí en dos partes porque es muy extenso. Bueno, en el tratamiento de la diabetes tenemos hipoglucemiantes orales, que la más usada es la metformina, otra usada es la glibenclamida, se usa muchísimo porque tiene pocos efectos adversos, o sea, lo que pasaba con los hipoglucemiantes orales que producían mucha acidosis metabólica, porque en diabetes aparece el ácido láctico, y no había una buena regulación, entonces la mayoría de las biguamidas, a no ser la metformina, producían este efecto adverso. Pero la metformina funciona bastante bien en cuanto al control de este efecto adverso. Un segundito, Después tenemos todo lo que es intravenoso, que es insulina. Les pongo qué tipos de insulinas hay. Las insulinas se clasifican de acuerdo a la duración. Tenemos de acción corta y rápida. Tenemos de acción prolongada, insulinas de acción prolongada con duración un poquito más larga. De acuerdo a eso son los diferentes tipos de insulina, ¿sí? Las hay lo vamos a estudiar en la próxima unidad, las vías de administración. Hay vías de administración subcutáneas y hay algunas de intramuscular, ¿sí? Eso no lo puse acá porque lo vamos a ver en la unidad que viene. Y después tenemos algunos secretagogos, o sea, los que ayudan a la secreción de insulina, y algunos agentes reductores de glucosa, que son, capaz que los suena a ustedes, glimepirida, glicipina, repaglinida, capaz que les suena. Todas estas drogas son carísimas, muy caras. Van a ver que los médicos que atienden en la parte privada las recetan y normalmente tienen cobertura por obra social. Pero ¿qué pasa? Cuando por alguna razón la obra social deja de cubrir, para el paciente se le hace muy difícil adquirirlas porque salen muchísimo dinero.
Les planteo esto porque si tienen la posibilidad de ver, de elegir y de conversar alguna terapia, si a mí me preguntan, yo me inclino más por todo lo que es la farmacoterapia más económica, la de diabetes, porque la diabetes es una enfermedad que es cara, ¿sí? Si vamos a recetar todo este tipo de insulinas o de hipoglucemiantes orales más caros, hay algún problema con la obra social y te quedás retrounco. Hoy casualmente me llamaba una enfermera que no tenía una de estas, no sé, me acuerdo si era, ¿cuál era? Me parece que era la limepirida o lisipida, alguna de esas, que eran carísimas, y me pedía y no la tengo yo. O sea, en el sistema público tenemos la metformina, no tenemos esas más caras. Dice, no, porque hasta que no sé qué problema tuvo en PAMI y no se lo entregan. Bueno, pero que lo resuelva el médico en todo caso, o que la familia vea, porque aceptaron ese tratamiento tan caro, hay algún problema con la obra social y el paciente se queda con la glucemia ya por arriba sin tener la medicación. Es preferible usar algo más económico, pero que pueda continuarlo. Esa es mi opinión. También el médico me va a decir que te metes en lo que yo receto. Pero bueno, entonces resolvéselo y no me pidas a mí eso tan caro. También, o sea, es problema es responsabilidad de él, pero también después es un problema de todos. La metformina y la glibenclamida son las más económicas y les puedo asegurar que funcionan muy bien, y los pacientes que yo sé funcionan muy bien. Bueno, después tenemos fármacos que se usan en el tratamiento de la hipertensión. Les pongo ahí qué quiere decir qué es la enfermedad de hipertensión, ya lo deben conocer. Hay diferentes clases de medicamentos antihipertensivos. La hipertensión es una enfermedad en las arterias. Se puede tratar sobre el gasto cardíaco o se puede tratar sobre la resistencia periférica del vascular, o sobre ambos. Tenemos los diuréticos, que favorecen la diuresis, los que favorecen la relajación dolorosa, que es una bomba que larga un líquido, que produce mucha presión sobre esas mangueritas que salen de la bomba. Entonces, o controlo la bomba o controlo la resistencia en las mangueras para que no se me tape. O controlo las dos cosas a la vez, hipertensión. Después tenemos, bueno, dentro de lo que es la resistencia tenemos un montón. Tenemos el diltiazem. Profe, se le corta bastante. Después tenemos vasodilatadores. Se le corta bastante Sí. lo que está diciendo. Ah, no. Ah, bien. Repito entonces la última parte. Para el tratamiento de la hipertensión arterial tenemos diferentes formas de tratarlos. Tenemos diuréticos como hidroclorotiazida, furosemida, espironolactona. Después tenemos fármacos que actúan sobre la resistencia periférica, como atenolol, metoprolol, amlodipina. Es muy usada la amlodipina. Nebivolol. Después tenemos vasodilatadores como el minoxidil, el diazóxido, venoso que se usa solamente en cirugía, en quirófano, en terapia, que es el nitroprusiato. Profesora, ¿usted me no escucha? viene en forma oral. Profesora. Y después tenemos el antihipertensivo que se utiliza en las embarazadas, que es el alfa-metildopa. Esta es una pregunta extra. Sí. Profesora. Sí, yo te escucho perfecto.
Te escucho perfecto, María. No la puedo escuchar, profesora. Se corta muchísimo y es una pena Sí. esta última parte. Hay También problemitas. hipertensión, profesora. Bien. Ahí estoy escribiendo en el chat. Lo repito en la próxima clase, ¿les parece? Y lo cortamos acá. Sí, profe, Sí, perfecto. profesora, se lo agradecería. Ok, me despido de ustedes entonces, y esta última partecita, que es muy breve, se las repito la próxima clase. Perfecto. Profe, le hago una consulta. ¿Ya va a subir la unidad 4 para leerla? En la semana siguiente, sí. Bueno, me despido de ustedes. Gracias, Chao, profe. Chau, Gracias, profe. Gracias por todo. Hasta la semana que viene, Chau, chau. profesora. Listo, nos vemos. Chao. Chau, chau.